ya que en este domingo 8 de marzo se conmemora, ¿verdad?, internacionalmente el Día de la Mujer, que a veces las personas no entienden, pero acá se reivindica el trabajo de la mujer, de las mujeres aquellas que murieron en la ciudad de Chicago, que las prendieron fuego encerradas en esa fábrica porque pedían trabajar un poquito menos, tener un horario laboral y poder amamantar a sus hijos. Bueno, por esa razón fue que sucedió todo lo que sucedió, y desde ese tiempo las mujeres se han ido agrupando, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, y por eso festejamos un día como hoy. No festejamos la muerte, pero sí la unión, porque la unión es lo que hace que prosperemos, que salgamos adelante, que logremos los derechos, ¿verdad? Y acá hay una mujer en la Biblia, que ustedes la conocen, que justamente se destacó por eso, porque fue una mujer que tuvo esa visión de seguir adelante a pesar de todo lo que venía sucediendo en su vida y en la vida de su suegra, ¿verdad? Y ella se conformó trabajando con lo que pudo hacer en ese momento, lo que le permitían hacer, pero después Dios la premió de una manera que ustedes saben después que hasta de esa raíz salió nuestro Señor, ¿verdad? Y dice así la palabra. La lectura se encuentra en Ruth, el capítulo 2, es decir, lo leeríamos del 1 al 19. Pero vamos a hablar del versículo 19 y dice: ¿y dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Siempre hubo mujeres trabajando dentro y fuera del hogar. Lo saben bien las que viven en el campo y lo sufrieron las que vinieron en la revolución industrial. Pero el siglo XX es testigo de considerable aumento de mujeres que trabajan fuera del hogar, cuando todos, los 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer. Estamos recordando a aquellas trabajadoras textiles que hicieron un dramático pedido de mejoras laborales. Algunas solo solicitaban que se les permitiera amamantar a sus hijos. Y aunque hoy gozamos de muchos logros, en no pocos lugares de nuestro mundo desigual, se persiste en explotar a las trabajadoras. Una joven viuda, Ruth, eligió continuar acompañando a su suegra Noemí, quien había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. No contaban con nada material para subsistir. El futuro se perfilaba sombrío. Sin embargo, ni la tristeza de su alma ni el temor de hallarse en tierra desconocida la acobardaron. Había tomado la responsabilidad de seguir a esta mujer mayor y debía ser práctica. Así fue que procuró encontrar trabajo. Aceptó con humildad lo que se le presentó. El resto de su historia fue mucho más benéfico de lo que ella misma pudo pensar. Dios se deleitó trabajando. Dice la Biblia que vio que todo lo que había creado era bueno. También Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo sigue haciendo, pues cada día cuida de nosotros. No siempre el trabajo es abundante. En las crisis escasea y su retribución no abastece. Seamos agradecidos si lo tenemos y si no, debemos buscarlo. Hombres y mujeres debemos honrar el trabajo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Y creo que, solo voy a decir esto. Creo que el secreto de la bendición siempre es dar. Cuando nosotros damos, Dios retribuye. Yo tengo ahí de 3 vasijas. Hay una vasija grande que está volcando el agua en otra y esa está volcando en otra. Y justamente dice eso, que el secreto de la bendición es siempre dar. Usted da y Dios retribuye. Usted da y Dios retribuye. Porque la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Por algo lo dice, ¿verdad? Entonces digo, a veces hay hermanos que se quejan. Gracias a Dios no es en este lugar, porque acá Dios ha bendecido a todo el mundo. Yo soy testigo porque estoy desde el principio, así que sé que todos han sido bendecidos. Acá nadie se fue como llegó. Muchos llegaron muy tristes, sin trabajo, sin estudio, pasando necesidades. Conocí a alguien que gracias a Dios su vida cambió totalmente. No era indigno juntar botellas, pero tampoco era justo, ¿verdad? Y ese chiquilín cambió también su vida y estuvo acá mucho tiempo y se fueron agradecidos. Su mamá se fue con una pensión.
Bueno, otros compraron sus casas, como dice la pastora, muchas veces sabemos de hermanos que compraron sus casas, pudieron comprar su autito, otros pudieron alquilar porque no tenían garantía y consiguieron las garantías. Dios siempre ha bendecido, Dios siempre ha bendecido. Y destaco a Ruth en este momento porque digo, ella se fue con su suegra y sabía que porque lo que venía no era muy próspero, ¿verdad? Porque se fueron con mucha necesidad, tierra extraña. Sin embargo, cómo Dios, el bordado de Dios, mis hermanos, el bordado de Dios tenía preparado para Ruth un futuro hermoso. Hasta fue mamá, Noemí pudo tener a un nieto en sus brazos. Es maravilloso cuando estamos en el camino del Señor. La carrera no siempre va a ser fácil. Vamos a pasar por muchas cosas mientras estemos en este cuerpo. Pero siempre crucifique su carne y su espíritu va a vivir y va a ser el que le va a guiar por sendas de amor, de justicia y de verdad. Porque los que estamos en el camino de Dios sabemos que Dios, cuando nos toma en sus manos y nos prepara, Él no nos va a soltar. Él siempre va a estar, va a haber esa lucha, ¿verdad? Entre aquel que nos quiere arrastrar, pero Jesús tiene más poder. La sangre de Cristo tiene poder. Él ya venció todo en la cruz del Calvario. Y Satanás es solamente un mentiroso, padre de mentira, que nos hace creer que Él sabe más. Pero quien tiene la verdadera palabra, la tiene Jesús. Jesús, el que dio su vida en el Calvario. Amén. Así que en este Día de la Mujer, bienaventuradas las mujeres que conocen a Jesús y que pueden llevar, ¿verdad?, el Evangelio a otras. Porque hay muchas personas que no conocen, no saben de este Dios y Cristo maravilloso que tenemos. Y eso no nos hace políticas ni nos hace religiosas. Nos hace tener esa hermosa relación con Jesús, que nos cambia la vida. Jesús nos cambia la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al pueblo de Dios. Amén. Mirá hacia atrás y decirle a tu hermano que esté atrás: hay victoria en Jesús. Decirle: siempre estás en el corazón de Dios. Siempre estás en el corazón de Dios. Amén. Dios no se olvida de sus hijos ni de sus hijas. En este mundo convulsionado, donde le decía al principio, cuando comenzamos, que misil va, misil viene. Amenaza va, amenaza viene. Amenazas se concretan. Estamos ahí siendo privilegiados porque somos la generación de los postreros días, del último tiempo. Las profecías se van acelerando y la venida de Cristo cada día está más cerca. Así que sigan ellos en Medio Oriente con misil va, misil viene, y planificando los tratados de paz, porque nuestra redención está cerca. Decíamos en estos días, 1 Corintios 15:51, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasa? ¿Lo leemos? A ver, vamos a leerlo textualmente. ¿Sí? Acompañando lo que dice Tesalonicense, acompañando lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas, acompañando lo que dice Apocalipsis con el mensaje de la iglesia, de las iglesias. 1 Corintios 15, versículo 51, también nos exhorta a estar más firmes que nunca. He aquí, os digo un misterio. A ver, bien alto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y así estaremos siempre. Amén. Amén. Así estaremos siempre con nuestro Señor y Maestro. Amén. Te amamos, Jesús. Gracias, Jesús.
La verdad que sé que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero aquellos que estamos en el Señor, dice la palabra, regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca. Y como el Señor está cerca, dice que Satanás ha salido, es tan atrevido el diablo, que ha salido a engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Porque dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero es tan atrevido que se ha ido contra los escogidos. A ver si puede sacarlos de esta salvación tan grande. Pero Jesús dijo, por la fe, ¿sí? Dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Dice en San Lucas, por la paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya, hay que ser paciente. Pero todo se está, sí, es como un puzzle, ¿no? Rompecabezas. Yo hablaba con alguien el otro día y le explicaba todas estas cosas y parece increíble porque digo, sí, ya sé que parece una película de ciencia ficción, pero es verdad, es realidad. Todo lo que la Biblia dijo se está cumpliendo y los personajes los estamos viendo de carne y hueso. Así que, hermano, a estar firme, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer. Como siempre digo, no estamos para competir entre hombres y mujeres, estamos para complementarnos. Amén. El diseño de Dios no fue que compitiéramos entre nosotros, el diseño de Dios fue que nos complementáramos entre nosotros. Amén. El varón puede hacer cosas que la mujer no puede hacer y la mujer puede hacer cosas que el varón no puede hacer. Entonces, somos un complemento. Pero Satanás se ha ensañado desde el tiempo del Edén grandemente contra la mujer. Porque la mujer coopera con Dios en traer vida al mundo. Y la primera promesa en Génesis es Génesis 3:15. Cuando Dios prometió que de la mujer, de una mujer, Dios iba a traer, ¿sí?, el Salvador del mundo que le iba a pisar la cabeza al enemigo de nuestras almas. Y como le digo siempre, las mujeres estamos enemistadas con Satanás. Porque Dios dijo, pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer. Entre la mujer y Satanás. La simiente de Satanás te puede herir el talón, pero la simiente de la mujer te va a herir la cabeza al final. Y el talón no es una herida mortal, pero la cabeza sí. Y Dios a través de una mujer trajo a Jesús, quien dice en Colosenses que los humilló públicamente a Satanás y a todo su séquito. ¿Cómo se dice? Sí, ¿qué bien? Los humilló públicamente, avergonzándolos en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Y Jesús nos ha dado su nombre como autoridad legal, nos ha dado su sangre como autoridad, nos ha dado su espíritu, aleluya. Por eso la iglesia no es cualquier cosa, la iglesia, aleluya, es la esposa del Cordero, la esposa del Hijo de Dios, aleluya. La iglesia es la amada, la iglesia es la sal del mundo, la que está preservando aún que este mundo no termine como va a terminar. Pero mientras esté la iglesia, amén, el mundo no va a poder, Satanás no va a poder enseñorearse completamente como él quisiera del mundo. Porque está el Espíritu de Dios sobre la iglesia. Amén. Y las mujeres, vamos a abrir nuestras Biblias en Números 27, perdón. Ayer le agradezco al hermano Ernesto que anoche de madrugada estaba entre tanta cosa porque tenía que ir a buscar a la más chica también a un cumpleaños y puse un 7 en vez de un 27 y el hermano Ernesto me manda y me pone, pastora, es 27. Bueno.
Porque como Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. A veces son las 2 de la mañana y yo sigo trabajando, las 4. A veces estoy dormida y yo me despierta rápido. Rápido, despiértate. Y bueno. Gracias, Jesús. Porque aunque nosotros cabeceamos y dormimos, el Señor dice, no se adormecerá el que te guarda. Amén. No se duerme, no se adormece. Y vamos a ver el número 27, que quien trae verdadera igualdad social es Dios. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo siempre vamos a ver a un Dios que para Él vale tanto una hija como un hijo. Vale tanto un hijo como una hija. Porque, nos guste o no, es una realidad. En el mundo las sociedades son machistas. ¿O no? Y nosotras, como yo les decía al principio, no somos feministas, somos femeninas. Decirle a tu hermana, vos no sos feminista, vos sos femenina. Y sabemos el rol que tenemos que cumplir. Y Cristo en la cruz, ¿sí?, reivindicó a la mujer. Nos dio diseño, nos dio una vida con propósito y todo lo que Eva perdió, Cristo lo recuperó. Y la mujer debe entender la capacidad y la autoridad que tiene en el Señor. Amén. A pesar y abrirse paso en medio de una sociedad que a veces es bastante machista. O bastante limitante para la mujer, o como le decía, a mismo trabajo, distinta remuneración. Pero Dios sí trae verdadera justicia social. Y aquí en Números se presentó una situación en la cual 5 mujeres que eran hijas de Abraham por la fe, como leímos hoy en Gálatas, que por la fe, en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, ya no hay más, ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. En Cristo Jesús todos tenemos los mismos derechos, obligaciones y privilegios. Y estas 5 hermanas, parece que no se les iba a dar parte de la herencia. Su padre había fallecido y bueno, y lo que le correspondía por herencia no se lo querían dar, porque eran mujeres. Pero este padre tuvo 5 hijas y no tuvo ningún hijo varón. Entonces la herencia del padre iba a ser pasado a otros. Y estas mujeres, en la autoridad de Dios, con carácter espiritual, con madurez espiritual, ¿sí?, con sabiduría de lo alto, con inteligencia de lo alto, plantearon su problema. Y dice así, yo ya se los había mandado anoche: petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core. ¿Se acuerdan quiénes eran los Core? Sí. Aquellos que se rebelaron contra Dios, contra Moisés, y la tierra se abrió y se los tragó. Se los tragó vivo, con sus bienes y todo. Y ellas le dijeron: no, nuestro padre no estaba en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová.
Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, ¿sí? Aquí se establece un decreto, dice, cuando alguno muriere sin hijos varones, ¿verdad? Traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de decreto, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Hermana, hermano, Dios no mira tu sexo, Él mira tu corazón y la fe que hay en ti. ¿Sí? Dios está mirando el corazón y la fe que hay en ti. Y dice que estas 5 hermanas se juntaron, ¿sí? Y fueron a quien debían ir. Primeramente, ¿a quién? Buscaron al líder espiritual. Hablaron como dicen por ahí, con el dueño del circo, no con los monos. Se juntaron todas y dijeron, no, esto no es justo lo que nos están haciendo. Nos están quitando algo que nos pertenece. Y simplemente por el hecho de ser mujeres. Ellas no entendían por qué por ser mujeres eran discriminadas. ¿Por qué por ser mujeres tenían que sufrir este atropello? Y lo que pasó en aquel tiempo, muchas veces pasa en este tiempo también. ¿Sí? Yo una vez estaba en un seminario de violencia doméstica, la violencia intrafamiliar en el hogar es impresionante, pero había una estadística que dice que en Uruguay, de cada 3 mujeres, una va a morir por femicidio. Dios reprenda al diablo. Pero el enemigo siempre está como ensañado en contra de la mujer. Las mujeres son las que son más secuestradas para trata de blanca, para la prostitución, ¿o no? Se vieron, hoy en día han subido quizás casos de niños y de varones, pero la mujer siempre fue utilizada como un objeto. Y no estamos hablando de mujeres que están complacidas con lo que hacen, estamos hablando de mujeres que contra su voluntad son abusadas, como el Medio Oriente. ¿Cuántas niñas de 8 años, 10 años obligadas a casarse con hombres de 40, de 50 años? Por arreglos económicos entre las familias, la visten de novia con 7, 8 años. ¿Cuántas han muerto en la supuesta luna de miel? Nosotras somos privilegiadas porque estamos en Uruguay, en Occidente, pero en otros lugares las mujeres sufren tremendas humillaciones, tremendas aberraciones, y aquí también, pero no como en otros lugares. No hemos nacido en otros lugares. Por eso cuando vemos mujeres que están mal, que a veces están pasando por situaciones difíciles, no debemos, hermanos, competir unas con otras. Debemos apoyarnos y orar unas por otras y animarnos unas a otras. Pero hay otros lugares que eso es espantoso. Mujeres condenadas a la muerte porque le salió un mechón del turbante, de pelo del turbante. Satanás siempre ha buscado una forma y otra de tratar de degradar y de humillar a la mujer, porque Satanás tiene bien claro la promesa de Génesis 3:15. Y en otras sociedades la mujer se tiene que abrir paso. Y en el ambiente eclesiástico no crea que a mí me lo hicieron fácil aquí en Uruguay. En Argentina están más acostumbrados, pero aquí en Uruguay no me la hicieron muy fácil. El hacer radio con pastores varones, o el estar en el ministerio. De 100 mensajes que llegaban para dar para adelante, llegaba 1 o 2 religiosos, hablando de que la mujer, sacan un texto fuera de contexto y usan como un pretexto. Cuando el Señor Jesucristo ha reivindicado el ministerio de la mujer. Tenemos la mujer samaritana, fue la mujer evangelista, ganó toda una ciudad para Cristo.
Tenemos a Priscila y Aquila, que era un matrimonio colaborador de Pablo, y las cartas siempre iban primero dirigidas a Priscila y a la iglesia que estaba en su casa. Mujeres colaboradoras, diaconisas. La mujer siempre sirviendo. María Magdalena recibiendo el mensaje de la resurrección antes que los discípulos. Pero no le creyeron los discípulos cuando ella dijo, Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque era mujer. Jesús siempre estuvo al lado de la mujer. Y aún en el Antiguo Testamento estamos viendo que estas 5 mujeres con carácter espiritual y con firmeza de carácter, diga conmigo, firmeza de carácter. Hermana, si usted está convencida que un derecho a usted le pertenece, tenga firmeza de carácter y luche por su derecho. Que Dios la respalda. Y busque quien tiene más rango en la autoridad para exponer su causa. Estas mujeres no estaban llorando entre el pueblo, estas mujeres fueron a hablar con Moisés, con el líder, con aquel que tenía vía directa para con Dios. Y fueron a exponer, y Moisés dijo, bueno, Moisés apeló ¿a quién? A Dios. No se animaba a él dar un veredicto, él mismo, ¿no? Sino que Moisés apeló a Dios. Y cuando Moisés apeló a Dios, ¿sí? En el versículo 7 vemos a Dios respondiendo. Cuando una mujer habla, el cielo responde. Diga conmigo, cuando la mujer habla, ¿sí? En fe, ¿sí? Reclamando lo que es suyo, el cielo responde. Y el versículo 7 dice, bien dicen. Dios dijo, bien dicen. A ver, Moisés, te voy a decir algo. Bien dicen las hijas de Zelofehad. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y Moisés tuvo que convocar una reunión y tuvo que decirle a todo el pueblo de Israel, bueno, Dios acá puso nuevas reglas ahora. Si algún hombre solo tiene hijas mujeres y no tiene hijos varones, cuando él parta, eso le corresponde a la mujer. No es usurpar lugares, hermano. Es ocupar el lugar que Dios ya preparó para ti. Y muchas veces tenemos que dejar que nuestra fe hable, y muchas veces tenemos que ser sabias, ¿sí? Porque Dios te va a conectar con gente de influencia. Dios te va a conectar con gente que puede darte una salida, una solución a tu problema, a tu necesidad. Porque vienen nuevas conexiones, viene nueva influencia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios puede hacer todo posible. Dios puede hacer todo posible. Pero tienen que ser mujeres con firmeza de carácter. Al diablo no se le dice, ay, con permiso me dejas pasar. Al diablo se le dice, o te sacas o te saco. ¿Cómo le van a decir al enemigo de su alma cuando se meta adelante para no dejarlas pasar a lo que Dios les prometió? Y es así. El diablo viene a tentar, viene a perjudicar, viene a limitar. Quiere robarte lo que Dios ya te dio, ¿sí? O a veces ignorás, a lo mejor tenés herencias que ignorás. Pero ni bien se sabe, ocupa el lugar que Dios te dio, por la fe. La fe en Cristo se basa en la igualdad de oportunidades. Y Dios vio la fe de estas 5 hermanas. El otro día mi hija más chica me decía, uy, el día que tenga una hija mujer le voy a poner Noa. Y yo decía, me suena Noa. ¿Por qué Noa? Lo sacará de Noé. Y Dios me lleva de vuelta a la historia, porque esto yo apliqué hace muchos años. Digo, ay, una de las chicas esta se llama Noa. Es maravilloso Dios cuando le buscamos a Él. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener a Dios. Amén. Yo le decía a alguien el otro día, los peces fueron creados del agua, ¿verdad? Están en el agua.
Y si sacás un pez del agua, ¿qué sucede? Se muere. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y si nos desligamos del Creador, ¿qué pasa? Morimos todos. Morimos espiritualmente, morimos en nuestra alma, y si el diablo te puede quitar la vida, también lo va a hacer. Es tiempo de agarrarse bien de Jesús, como dice. Preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y seguidlo. Abrazate, abrazate. Vuelve a las primeras obras. No olvides el primer amor. Hay tanto, tanto, tanto que podemos hacer a favor de nuestra vida espiritual y de la vida espiritual de otros. Hay tanto por hacer. Entonces estas mujeres valientes, esforzadas, conquistaron su cometido. Lograron que la herencia se les pasara. Yo hace unos añitos atrás, también habían fallecido mis suegros y estaba en la casa allá, en la ciudad de La Paz. Estaba mi cuñado y mi cuñada, pero también estaban mis 3 hijas. Que les correspondía lo que le correspondía a quién, a su papá, a su padre, ¿verdad? Y con mi cuñada no hubo mucho tema, pero con mi cuñado, que Dios lo bendiga y lo bendigo y lo quiero mucho, y hubo algún lleve y trae, ¿no? Pero mi hija mayor, mire, tuvo una firmeza de carácter, y quizás por mensaje de texto se comió algunos insultos que no tenía por qué comerse. Pero tuvo firmeza, no de mi cuñado, sino de quien lo acompañaba a él. Pero tuvimos la firmeza de carácter, y así fuera de a poquito, de a poquito, de a poquito, ellas fueron obteniendo lo que le correspondía a su padre. Y eso les ayudó también para poder terminar de estudiar, para tener para los boletos, para comprarse las computadoras, las cosas que precisaban. No estaban pidiendo nada que no les correspondiera. Estaban pidiendo lo que le correspondía a su papá. Amén. Que no fue tanto, porque prácticamente como que regalaron toda esa propiedad, pero Dios honró la fe de ellas, como honró la fe de estas mujeres. Así que Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios no hace acepción de persona. Para Dios vale lo mismo, y se lo voy a repetir siempre, un hijo que una hija. En Joel dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestras hijas y sobre vuestros hijos. Los hombres son injustos, pero Dios es justo. Dios es justo. Así que vemos a la mujer de Proverbios 31, que dice que se hace telas y las vende, es una mujer comerciante, una mujer proveedora también. Cuando una mujer se pone en las manos de Dios, seguro que todo lo que emprenda va a ser bendecida y prosperada. Dios me fue sorprendiendo en el caminar con Él. Y me llevó a hacer cosas y a vivir cosas que nunca pensé que las iba a vivir. Porque Dios es un Dios dinámico, un Dios divertido, un Dios creativo, un Dios que respalda. Cuando llamaban a los programas, decían: no, pero la palabra pastora no existe. Dios ya me había dicho mucho tiempo que eso no tenía que moverme ni desestabilizarme. Y siempre me estabilicé y ayudé a otras pastoras a mí a estabilizarse. Porque a mí me importa lo que Dios dice que son, no lo que los demás dicen que sean. Y cuando tuve que tomar el frente de todo, porque ya era ungida de pastor hacía tiempo, me acuerdo que... ya termino, no se preocupe. Dios me lleva al Génesis,
cuando Jacob va a la casa de Labán y dice que Labán tenía 2 hijas mujeres. Y dice que en eso venía Raquel con el rebaño de las ovejas de su padre. Y la Biblia dice, porque ella era la pastora. ¡Wow! Y Dios me dijo, si Raquel pudo ser la pastora del rebaño de su padre, porque no tenía hijos varones, vos también podés ser la pastora de mi rebaño. Porque según el Salmo, dice que todos somos ovejas, que estamos en los prados y somos ovejas del rebaño ¿de quién? Del Señor. Y me dice, ¿acaso Labán era mejor que yo? No. Si ella pudo... Entonces, Dios a mí siempre me ministró en todo eso. Entonces, cuando íbamos a los programas, si de 100 mensajes te daban para adelante y uno te daba para atrás, como le dije siempre, se pone el pilo espiritual y ¿qué? Lo demás resbala. Las mujeres cuidan, las mujeres vigilan, las mujeres ayudan, las mujeres escuchan, las mujeres aconsejan, las mujeres proveen. ¿Hay alguien en la cárcel? ¿Quién va a verlos? La madre, la mujer. ¿Hay alguien internado en el hospital? ¿Quién tiene que cuidar? La hermana, la madre, la hija. La mayoría son mujeres, ¿o no? Están capacitadas para todo. La mujer trabaja fuera del hogar y hay varones que ayudan, pero hay otros que no tanto. Y no solo hace todas las horas en el hogar, sino que también tiene que ver ir al súper, hacer la comida, poner la ropa a lavar, atender a los hijos. Pero Dios nos fortalece. Dios nos capacita. El varón le duele una muela y yo ¡ay, que la muela, ay, que resfrío! ¡Me voy a morir! La mujer está ahí, hermano, con la sala de parto, que dicen que el dolor es similar como si le quebraran todos los huesos del cuerpo. Y ahí está pujando para traer vida al mundo. Una vida que a veces después que son grandes ya no le reconoce mucho lo que usted pasó, ¿no? Pero Dios sí lo reconoce. No tenga temor a veces de los tropezones que nos pegamos, de las caídas. El Señor siempre está para levantarnos, para ayudarnos. Una vez, cuando yo era joven, a mí a veces, ¿viste? Vieron que yo me dolía la muela, me dolía el oído, me dolía la garganta, tenía temas emocionales. Y mi madre un día me dice, estaba sentada en la cama de mi cuarto y estaba orando por vos porque de todos mis hijos sos como la que me da más. Claro, el Espíritu Santo que habita en ella ya estaría, porque Dios sabe toda la historia, ¿verdad? A Dios no le sorprende nada, Dios sabe toda nuestra historia. Sabe nuestro pasado, presente y futuro. Pero mi madre es limitada, pero Dios es ilimitado. Entonces mi madre no sabía que yo iba a tener que enfrentar una viudez, que iba a tener que criar a mis hijas como madre soltera, que iba a tener que pastorear una iglesia. Yo era joven. Y ella me cuenta un día que estaba sentada en el borde de la cama y sentía así como una hora que te estás poniendo y que estás llorando. Y dice que sintió la voz de Dios que le dijo, no llames débil a lo que yo hice fuerte. ¿Sí o no? Así fue, dice. No llames débil a lo que yo hice fuerte. Y como dice nuestra hermana Esther, no es que somos fuertes por nosotros, somos fuertes por Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Tenemos la capacidad, aleluya, de transformar las situaciones cuando tenemos a Jesús. A Jesús no lo dejaría, no lo dejo por nada, espero que no me deje, pero yo no lo dejo jamás. Y yo sé que ustedes aman a Jesús y Jesús les ama. Amén. Y por el poder de la cruz el Señor nos ha impartido vida y vida abundante. Vamos a ponernos de pie y que todas las mujeres en este país, en el mundo entero, puedan entender esta verdad de Dios, que cuando vamos al Señor, el Señor resuelve nuestra causa, que cuando una mujer habla, el cielo responde,
que Dios está ansioso y deseoso de escucharnos, porque para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. El enemigo se levanta para hacerte zancadilla, para tirarte, para empujarte, pero hay un Dios grande y poderoso que ama, que valora, que honra a la mujer y al varón también. Gracias por nuestros hermanos varones que vinieron, perdón. No prediqué lo que Dios me mandó para el varón, viene para el domingo que viene. Porque si no, lo hago muy largo, o sea, predico 2 mensajes. Pero gracias a los varones que apoyan, que aman, que cuidan, que proveen, que respaldan. Se necesita el varón, obviamente el varón es cabeza del hogar, cabeza del ministerio. Los pastores, los hombres son sumamente importantes, fueron creados primeros. Tienen la fuerza para salir adelante. A veces a la mujer se le complica más. Estamos hablando de mujeres bien, ¿no? Con sus facultades mentales bien. También sé que hay mujeres de las otras que son como Herodías. Es mejor perderla que encontrarla. Pero aquí hay mujeres de Dios.